Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar nuestro libro Adoración Pura. Realmente es un libro que nos está ayudando mucho a entender y recordar algunos puntos interesantes del libro de Ezequiel y lo que tiene que ver con restaurar la adoración pura de Jehová. Queremos recordarles antes de empezar a revisar lo asignado para esta semana que si no se ha suscrito al canal y desea hacerlo, ve algunos puntos interesantes y que se les comunique cada vez que sale un nuevo video, pueden suscribirse, es completamente gratis. Y puede compartir también el link con otros hermanos o estudiantes que piense que pueden ellos beneficiarse. Pues bien, para esta ocasión tenemos con el capítulo 5 la continuación. El tema del capítulo es «Ve las cosas malas y detestables que están haciendo». Palabras que Jehová le dijo a Ezequiel. Pero en esta ocasión repasaremos los párrafos 9 al 16, que es lo que tenemos asignado para esta semana del 22 al 28 de febrero. Así que esperamos al poder sacar algunos puntos para poder nosotros comentar en la reunión. Como recordatorio, este capítulo 5 es parte de la sección 2 de nuestro libro Adoración Pura. El título de la sección 2 es «Contaminaste mi santuario», basándose en la idea principal de Ezequiel capítulo 5, versículo 11, donde dice «la decadencia moral y espiritual de Judá y Jerusalén». Así que empecemos la parte que tenemos asignada para esta ocasión. Los párrafos 9 y 10 tienen como pregunta ¿cómo nos sirve de advertencia lo que hicieron aquellos idólatras en el templo? Bueno, esto nos enseña a nosotros que debemos huir de la idolatría. Ahora tal vez uno diga, pero yo no tengo cuadros de otros ídolos. Pues en el párrafo es muy claro. La idolatría se puede referir a cualquier cosa que tenga valor, relevancia o poder. Y dice que la idolatría puede abarcar bienes materiales, el sexo, dinero o diversiones. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestras vidas y sustituya nuestra devoción exclusiva a Jehová. Y esto de la adoración a cosas que no es Jehová, pues eso a cualquiera le puede suceder si no tenemos cuidado. El texto al final del párrafo 9 dice, 1 Juan 5:21, hijitos, cuidado con los ídolos. Y recuerde que estas palabras fueron dichas bajo inspiración de parte del apóstol Juan a otros cristianos ungidos. Así que si a ellos había esta advertencia, con más razón para nosotros. Y en el párrafo 10 se indica sobre cosas detestables, horribles, cada vez peores que vería Ezequiel. Así que vamos entrando en detalles a la segunda escena. 70 ancianos ofrecían incienso a dioses, dice el título. El párrafo 11 tiene la pregunta, ¿qué cosas estremecedoras ve Ezequiel cuando entra en el patio interior del templo, cerca de donde está el altar? Se nos sugiere leer Ezequiel capítulo 8, versículos 7 al 12, para entender este punto. Así que vamos a leerlo. El texto dice, «Luego me llevó a la entrada del patio, y cuando miré, vi un agujero en la pared. Él me dijo, Hijo del hombre, por favor, perfora la pared. Así que la perforé y vi una entrada. Y me dijo, entra y ve las cosas malas y detestables que están haciendo ahí. De modo que entré y miré, y vi todo tipo de imágenes de animales que se arrastran y de animales asquerosos, y todos los ídolos repugnantes de la casa de Israel. Estaban grabados por toda la pared. De pie delante de ellos, había 70 de los ancianos de la casa de Israel, entre quienes estaba Jaazanías, hijo de Safán. Cada uno llevaba su incensario en la mano, y la nube perfumada de incienso iba subiendo. Y él me dijo, Hijo del hombre, ¿ves lo que los ancianos de la casa de Israel están haciendo en la oscuridad? Cada uno en los cuartos interiores donde tienen expuestos sus ídolos. Porque andan diciendo, Jehová no nos está viendo, Jehová ha abandonado el país. Bien, una vez que hemos leído entonces los versículos, volvemos a la pregunta 11. ¿Qué cosas estremecedoras ve Ezequiel cuando entra en el patio interior del templo,
cerca de donde está el altar. Pues como vimos en los versículos bíblicos, se le pide que haga un hueco en la pared y ve cosas detestables, animales que se arrastran, asquerosos e ídolos repugnantes que están puestos en la misma pared del templo. Ezequiel menciona a un tal Jaazanías entre los 70 ancianos que están aquí en este acto de adoración irreverente. Más adelante en el capítulo 11 de Ezequiel también se lo vuelve a mencionar, que era una de las personas importantes. Por eso le llama la atención y él lo nombra directamente. Menciona aquí que estos ancianos ofrecieron incienso a estos dioses falsos. Y, como dice casi al final de estos versículos, del 12, llegaron a pensar que Jehová no los estaba viendo, que Jehová había abandonado el país, así que ellos podían hacer lo que deseaban. Realmente era una manera irreverente de actuar aquí contra Jehová en el mismo templo del Dios verdadero. Y tenemos aquí un dibujo en su libro tanto digital como físico, donde se puede ver a Ezequiel observando cómo están los grabados en el templo de Jehová y estos hombres que pasaban ahí llevando incienso. Veamos el párrafo número 12. La pregunta es, ¿por qué tenemos que ser fieles incluso en la oscuridad? Y sobre todo, ¿quiénes deberían ser un ejemplo de conducta? Una primera razón, como dice Proverbios 15:29, es que incluso nuestras oraciones serán escuchadas si nuestra adoración es pura hacia Jehová. Además, queremos recordar que Jehová lo ve todo. Así que no haremos algo a sabiendas, recordando que a Él le desagrada, ni siquiera en privado lo haríamos. ¿Y quiénes son los que deben darnos un buen ejemplo? Pues en este caso, como indica primera carta de Pedro 5, 2 y 3, los que pastorean el rebaño, los ancianos. Ellos deben hacer esta labor de enseñarnos por su ejemplo, por su vida, por su educación bíblica, ser un buen ejemplo al servir de buena gana a Jehová. Porque no solamente deben hacerlo desde la plataforma, de decir lo que hay que hacer, sino que ellos también deben vivir de acuerdo a los principios bíblicos, incluso en la oscuridad, es decir, cuando nadie los ve, cuando nadie los observa. Un buen ejemplo sin duda que todos nosotros podemos tanto imitar de ellos como también en lo personal. Ahora veamos la tercera escena. El título, Mujeres que lloraban por el dios Tamuz. La pregunta 13 dice, según lo que vio Ezequiel, ¿qué hacían unas mujeres apóstatas en una de las entradas del templo? Se nos sugiere leer Ezequiel capítulo 8, versículos 13 y 14. Y el texto bíblico dice, y entonces me dijo, verás que están haciendo cosas detestables que son aún más horribles. De modo que me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa de Jehová, y allí vi sentadas a unas mujeres que lloraban por el dios Tamuz. La pregunta 13 decía, según lo que vio Ezequiel, ¿qué hacían unas mujeres apóstatas en una de las entradas del templo? Como ayuda también para contestar lo que dice el texto bíblico y la pregunta, tenemos aquí un dibujo donde se ven a mujeres llorando por el dios Tamuz, por la muerte del dios Tamuz, un dios que tenía diferentes nombres, y una nota que nos menciona aquí este párrafo 13 es que no hay pruebas sólidas que confirmen que Tamuz sea otro nombre para Nemrod, porque es lo que a veces se ha pensado. Pero ¿qué es lo que llama más la atención que estén llorando por este dios? Porque lo están haciendo en el mismo templo de Jehová. Por eso es que se dice que son cosas detestables. Como dice al final del párrafo 13, ¡qué barbaridad! Para Jehová estas mujeres apóstatas estaban haciendo cosas detestables. La pregunta 14 ahora dice, ¿qué lección aprendemos de cómo vio Jehová lo que estaban haciendo unas mujeres apóstatas? Que no queremos mezclar la adoración pura con cosas paganas. Por ejemplo, aquí se mencionan costumbres impuras de la religión falsa como las Navidades, la Semana Santa, el Año Nuevo, los cumpleaños. Estas son cosas detestables y no cambiarán simplemente porque ya haya pasado un buen tiempo desde sus orígenes o porque también se las haya mezclado un poco con ciertas cosas verdaderas.
Así que hay que prestar atención a lo que dice 2 Corintios 6:17. Salirnos de entre ellos, separarnos y no tocar cosas impuras. Veamos ahora la cuarta escena. 25 hombres inclinándose ante el sol. La parte A de los párrafos 15 y 16. ¿Qué estaban haciendo 25 hombres en el patio interior del templo? Bueno, vamos a leer el relato de Ezequiel 8, 15 al 18, para contestar tanto la parte A como la parte B. El texto dice: Él también me dijo: ¿Ves esto, hijo del hombre? Verás cosas detestables que son aún más horribles que estas. Después me llevó al patio interior de la casa de Jehová. Allí, a la entrada del templo de Jehová, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espalda al templo de Jehová y de cara al este. Estaban inclinándose ante el sol hacia el este. Él me dijo: Hijo del hombre, ¿ves esto? ¿Es que no le basta a la casa de Judá con hacer estas cosas detestables, llenar el país de violencia y seguir provocándome? Mira, están pasándome la rama por la nariz. Así que actuaré con furia. Mis ojos no sentirán lástima, no tendré compasión. Aunque me griten con fuerza en los oídos, no los oiré. La pregunta decía la parte A del párrafo 15 y 16. ¿Qué estaban haciendo 25 hombres en el patio interior del templo? Como tenemos de ayuda también este dibujo aquí en nuestro libro, los 25 se están inclinando para adorar al sol, justo en el patio interior del templo. Viendo la parte B de los párrafos 15 y 16 dice: ¿Por qué le ofendió tanto a Jehová lo que hicieron esos hombres? Pues en primer lugar estaban en el patio interior del templo, en el mismo templo de Jehová, haciendo una adoración que no era a Dios, sino al sol. Por eso se indica que ellos estaban dando la espalda al templo. Era como que si les daban la espalda a Jehová. Hombres apóstatas que estaban descaradamente ofendiendo muchísimo a Dios en el lugar que se hacía la adoración hacia Él. Así que por eso dice al final del párrafo 15: difícilmente habría encontrado a aquellos hombres una forma más cruel de hacerle daño a Jehová. Ya Jehová había dicho en Deuteronomio 4, 15 al 19 sobre las advertencias de no adorar nada de lo que Jehová había creado, incluyendo, como dice en el párrafo 19, al sol, la luna o las estrellas, que no se inclinen ante ellas. Así que Jehová había dado claramente instrucciones expresas de no hacer este tipo de situaciones o adoraciones, y al hacerlo estaban ofendiendo a Jehová, quien tenía todo el derecho de exigirles devoción exclusiva. Sin duda, este estudio nos muestra hasta dónde la adoración pura de Jehová se había corrompido y cómo debe haberse sentido Ezequiel de ver todas estas escenas que se desenvolvían en el mismo templo de Jehová. Esto es, hermano, lo que nos corresponde para nuestra semana del 22 al 28 de febrero con nuestro estudio bíblico de congregación. Recordamos que tiene que ver con el capítulo 5, con el título Ve las cosas malas y detestables que están haciendo, basándose en los párrafos 9 al 16, que es la parte asignada para nuestro estudio. Y no olvide que si no se ha suscrito a este canal y vale la pena recibir las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, pues puede hacerlo. Con gusto se le notificará. Usted debe suscribirse y también podría compartir con otros este link de la información. Esto es lo que hemos visto entonces para esta semana que nos correspondía de nuestro estudio del libro Adoración Pura. Esperamos, hermanos, el poder participar con nuestros comentarios en la reunión y no olvide de prestar atención a los que nuestros hermanos también hacen de su información que ellos han buscado para investigar y compartir con nosotros en la reunión para nuestro crecimiento espiritual. Esperamos y tenemos el gusto de en otro momento poder, si es la voluntad de Jehová, estar juntos y tener una nueva consideración.